en el 91 desaparece el Camen, Cuba se queda sola por primera vez en su historia, porque Cuba era parte de España, Cuba fue casi parte de Estados Unidos y hasta que cae el comunismo fue también un poco parte del Camen, de la Unión Soviética, y del 94 para acá, pues sobre todo de la caída del comunismo, mejor dicho, el periodo especial, todos esos son los eventos del desastre económico y también antropológico, sociológico, mejor dicho, la palabra antropología se abusa. Sociológicamente el pueblo cubano pues sufrió mucho moralmente, psicológicamente, pero también materialmente. Estamos hablando de incluso de una crisis de salud producto de la falta de calorías. La verdad que el PIB se contrajo. En 1992 también aumentó, o sea, en el 91 se cae el Camen, vamos a poner en orden esto. En 1991 desaparece el Camen, Cuba se queda económicamente sola, el PIB se contrae en un 36%, una cosa descomunal. En el 92 las sanciones contra Cuba de parte de Estados Unidos se incrementaron, todo eso ayudó que, unido a la crisis de contracción del PIB del 36%, pues Cuba se quedó sin energía, sin comida. No alimento para los tractores, los carros que trabajan en la producción agrícola, no hubo petróleo, no hubo comida, no hubo de nada. Y como es lógico, un éxodo en el 94. Ahora, en el 89, yo quiero que sepan esto, en el 89, las calorías, antes que caiga el mundo comunista, las calorías que consumían los cubanos pasaban 1000 trabajos, pero no tenían problemas con las calorías. Había, sobre todo, desde el Camen, desde Bulgaria, llegaban quesos, llegaba leche en polvo desde Rusia, llegaba aceite de girasol en grandes cantidades desde Ucrania, que era parte de la Unión Soviética. Nos llegaba lácteos de Alemania, también incluso llegaban a veces mantequilla. Cuba no tenía un problema de calorías. De hecho, el gobierno tenía que hacer campañas para evitar la obesidad y donde quiera tú podías ver los enormes letreros de publicidad, ¿no? De propaganda contra la obesidad y que la gente hiciera ejercicio y eso porque había un problema ya de salud que no le convenía al gobierno, ¿no? Esto fue en 1989. Calorías 2.845 diarias consumía un cubano. 2.845 calorías diarias. En el 94, en vez de 2.845 diarias, el cubano consumía 1.863. Para que tengan una idea, el mínimo que una persona puede consumir diariamente es de 2.100 a 2.300. En el periodo especial, así se le llamó, no se consumían las 2.100 mínimas, se consumían 1.863. Los cubanos estaban consumiendo menos calorías de las que se requieren. Por lo tanto, ¿de qué vivían? De sus reservas. Primero, bajaron de peso, eso no está tan mal, pero de forma brusca, si no hay proteína, sí hace daño al sistema nervioso, al sistema periférico, sobre todo, a los pequeños nervios, los que tienen que ver con las vistas. Hubo cubanos ciegos completamente y con problemas motoros, de sensibilidad, destrucción, porque los cables del sistema eléctrico, los cables del cuerpo humano, pues tienen una envoltura y el hambre, la desnutrición y el alimento tóxico que se comió en esos días, pues destruyó la envoltura y la transmisión de señal eléctrica se puso caótica en el cuerpo y muchas personas no solamente se quedaron ciegas, sino no podían caminar. Eso fue una grave crisis de salud por ese bajón de calorías y sobre todo por un exceso de carbohidratos, yuca, almidones de todo tipo y un descenso total de las proteínas. No carne, no huevo, no queso. Se acabaron los lácteos, se acabaron las proteínas, incluso los frijoles disminuyeron, que son una proteína de peor calidad, pero que al menos sustituye algunas proteínas, aminoácidos, quiero decir. Y el gobierno incluso distribuyó casa por casa tabletas, obviamente gratis, tenía que hacerlo, una crisis de salud pública del complejo B, vitaminas B, de complejo B. Algunos cubanos incluso, no sé si eso sea muy útil porque la vitamina se degrada con el calor, pues se le echaban al arroz para darle color, para que el arroz pareciera amarillo. Y la verdad es que se vivió muy mal en esos tiempos. Estamos hablando de que enfermos en el primer año al menos hubo 30.000 pacientes, 30.000 pacientes de neuropatías de diversos tipos, ¿no? Eso fue del
de 1900, estoy perdido con la fecha, eso fue en el 94 cuando se reporta, pero ya en el 97, cuando se hace un resumen de todos los pacientes por problemas de nutrición, asciende a 56.800 personas, 56.000 y pico de personas, es bastante, personas que muchas quedaron todavía están ciegas en Camagüey, sobre todo en Camagüey, que era una provincia donde la gente se alimentaba muy bien y de pronto hubo un descenso. Gente acostumbrada a comer carnes, cuando tú le quitas eso, pues la adaptación no es fácil y empezaron a sustituir las carnes. El gobierno empezó a hacer una especie de picadillo mezclado con frijoles, con soya, mezclado con soya, y aquello se dejaba en tanques mezclado con sangre, se fermentaba la soya y se convertía en un producto sumamente tóxico y destructor para el sistema nervioso central incluso. Yo quiero llamar la atención porque desde el 84, más o menos desde el 1984, volviendo un poco para atrás, nos había caído el campo socialista. Fidel Castro, que es el máximo líder de ese sistema político, pues decide desarrollar un proyecto de rectificación de errores y tendencias negativas del socialismo cubano. Desde el 84 empieza, eso termina en el 91 y fue un proceso de rectificación de errores en las cuales Fidel Castro critica a toda aquella política económica que el CAMEN, que la Unión Soviética le había impuesto a Cuba, todo ese sistema de capitalismo de Estado, ese sistema que incluso produjo que la mayor cantidad de cubanos sin calificación como obreros, o sea, los obreros no solamente desempleados y lumpen y escorias o afeminados, como le decían los radicales a la gente que se fue por el Mariel, sino una gran cantidad de obreros no calificados vivían en una situación muy dura de capitalismo de Estado impuesta por el CAMEN, por la Unión Soviética a Cuba, y todas estas personas pues se fueron por el Mariel. Ya se habían ido por el Mariel. Fidel Castro, antes de tener que someterse por el fracaso de la zafra de los 10 millones, antes de tenerse que someter a la política soviética, había tenido, sí, mucha ingenuidad, mucha utopía, y la utopía trae distopías y sufrimientos, pero la verdad es que él tenía una idea un poquito más nacionalista, pero cuando fracasa la zafra de los 10 millones en 1970, no le queda más remedio que rendirse al CAMEN y dejar que en el 72 ya Cuba sea parte de ese bloque económico y tiene que dejarse asesorar por la Unión Soviética. La verdad es que en ese periodo de tiempo, Fidel Castro había observado, él y algunos dirigentes, que no solamente se había producido el éxodo del Mariel, sino que no aumentaba tanto la productividad. Conclusión, empieza a rectificar los errores, incluso acusa a algunos dirigentes de empresas, los acusa de tener métodos capitalistas. Les dice que ustedes son capitalistas de pacotilla, así les dice. Y como que Fidel pretende entonces retornar a la época anterior de libertad que él tenía y su gobierno frente al CAMEN en la Unión Soviética, pero quizás lo que sucedía es que en el 84 ya él estaba viendo, de hecho, recuerden que nosotros, los del Grupo Caimán, nos organizamos en el clandestinaje en el año 84. 1984, como la novela de Orwell. Orwell, por cierto, hizo una novela distópica, no utópica, distópica, de un futuro terrible donde el hombre es vigilado por el gran hermano, el Estado metido en la vida, no solamente doméstica y privada, sino en la conciencia, tratando de entrar en la cabeza del individuo. Pues en la novela de 1984 de Orwell se nota cómo el despotismo puede hacer sufrir mucho, ¿no?, al ser humano y cómo viola los derechos humanos. Por cierto, Orwell escribió 1984, él hizo un juego, porque él realmente lo escribió en el 48 y cambió el 48, pues le puso 1984 jugando. Aunque sale en 1900, en el 49 que sale a la luz pública, ya en el 48 lo había escrito. Y esa novela, que es una distopia, cualquiera de los dos acentos es válido, para un futuro terrible donde el Estado interviene, pues a mí me recuerda mucho la época esa de 1984, donde nosotros surgimos como grupo clandestino opuestos a la tendencia del gobierno, al capitalismo de Estado. Y precisamente en el 84, cuando surge el Grupo Caimán, y bueno, nosotros nos arrestan en el 86, un poquito más tarde, pero en el 84 surgimos y a mí me llamaba la atención también la novela de Orwell, que la había conocido y la había leído, quiero decir.
en ese año empieza Fidel Castro a revisar y a decir que el capitalismo soviético, una palabra, no lo decía con esta palabra, pero decía, el modelo que los soviéticos nos enseñaron no sirve. Y si no podemos contar con el pueblo, y ya él había sufrido bastante como político, para él era un fracaso que tanta gente se hubiera querido marchar de la isla en los sucesos de la Embajada del Perú, que ayer les comenté, y en eso del Mariel. Pues lo que sucede es que él se dio cuenta como jefe de Estado que la gente se iba porque no le gustaba el rigor del capitalismo de Estado industrial, sobre todo en las poquitas fábricas que había en Cuba y sobre todo, peor todavía, en la agricultura, donde el obrero agrícola era explotado. Ya les conté mi experiencia, que tenía que cargar una caja de tomate por un centavo cubano que no sirve para nada, y luego tenía que, en el almuerzo del lugar, tenía que pagar 50 centavos por un huevo frito. Tenía que cargar literalmente 50 cajas de tomate para poder merecer un huevo frito. Es un capitalismo de Estado horrible, una enorme burocracia parásita viviendo de los pocos trabajadores que se animan a salir a trabajar con un salario tan malo, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes saben, esa es mi teoría, no quiere decir que yo estoy en la verdad absoluta, pero para mí los obreros no calificados se hartaron de eso, de la explotación, y se marchan. Luego, termino, ya hago con ustedes, en el 84, Fidel comienza esta rectificación de errores. Quizás, y fue la misma época en que nosotros empezamos en el clandestinaje a luchar por una Cuba distinta, pues la verdad es que Fidel Castro posiblemente tenía, si la teníamos nosotros, que éramos unos infelices de la sociedad civil, pues es posible que la dirigencia política, la sociedad política, tuviera información de que ya había un terremoto en el mundo comunista, había un terremoto, había ideas que terminaron siendo, pues ustedes saben, la transparencia en el periodismo, ya conocida como Glasnost, y la perestroika, que es una transformación de la economía, buscando, y esto es con Gorbachev, que él, por cierto, visita Cuba en esos días, y Fidel Castro no acepta la reforma, la perestroika no la acepta. De hecho, por cierto, y perdón por hablar tanto de mí, pero es de mi grupo, y en el 86, cuando caímos presos, pues las preguntas que nos hacían a nosotros en todo momento, ninguna iba encaminada a cuestionarnos si teníamos una relación con Miami, con los Estados Unidos. No nos acusaban de ser agentes de la CIA, no pasó eso con nosotros. Nos acusaban o querían saber si teníamos algún vínculo con el proceso de rectificación o de reforma, pero mejor dicho, política en la Unión Soviética. Nos acusaban de ser agentes de la perestroika dentro de Cuba. Esa fue la acusación, o al menos la investigación, no acusación, pero la investigación fue esa. Nos acusaron de actos contra la seguridad del Estado, porque obviamente Fidel Castro quería mantener el control, no le iba a dar a la oposición ningún espacio. Bueno, ustedes saben que después, y esto después del 94, ya en el 98, el proyecto Varela y eso, pues nos hace conocer un tipo de oposición distinta, no clandestina, sino pública. Pero bueno, eso en otro periodo. La próxima vez vamos a tocar ese tema. Hoy vamos desde el 86 hasta el 94, y ya termino el 5 de agosto de 1994, mejor dicho, el 13 de julio de 1994, sucede la tragedia del remolcador. Ustedes saben, son 41 muertos, y de esos 41 muertos, 10 niños tratando de escapar de Cuba. Eso produjo, obviamente, una respuesta, al menos en La Habana, en la capital, una respuesta política de la población. Hubo protestas. El maleconazo fue el 5 de agosto. Julio, agosto, un mes después de la matanza, del asesinato, porque eso fue un asesinato, pero hay quien dice que fue una muerte accidental. Hay todo tipo de versiones, y no quiero hoy meterme en lo del remolcador, pero sí dejar muy en claro que un mes después pues sucede el maleconazo, muy bien manejado políticamente por el dictador Fidel Castro. Se para y en el lugar participa, no sale huyendo, se involucra, mueve al G2 y empieza el éxodo de los balseros, que ustedes saben que fue tremendo, y yo conozco personalmente tengo un conocido en Camagüey de mi generación que hoy en día es un alcohólico, porque eso es lo que él dice. En el 2008, cuando visité Cuba, pues pude conversar con él y le pregunté por qué se había tirado a la bebida, y él me dice que es que su esposa, su amada esposa, la persona que más quiso en su vida, pues se ahogó frente a él en una balsa. Él estaba saliendo de Cuba en el 94, y bueno, ahí yo creo que ya es hora de compartir con ustedes. Quizás después se me ocurre algo que se me ha olvidado. Hoy es viernes, vamos a estar tranquilos y a discutir esta etapa donde
no solamente se cae el comunismo en el mundo, sino que Cuba se queda sola, pasa hambre, pasa miserias de todo tipo y comienza la disidencia a ser más pública. Desaparece el clandestinaje de Cuba y empieza la conocida disidencia pública, el proyecto Varela y todo eso viene después.